CSS Text. Formato de texto. Además de las propiedades relativas a la tipografía del texto, CSS define numerosas propiedades que determinan la apariencia del texto en su conjunto. Estas propiedades adicionales permiten controlar la alineación del texto, el interlineado, la separación entre palabras, etc. Text Color. Color propiedad se utiliza para establecer el color del texto. Con CSS el color se especifica por un nombre de color como rojo, un valor hexadecimal como almohadilla FF0000, un valor RGB como RGB 255,0,0. Mira valores de color CSS para obtener una lista completa de los posibles valores de color. El color del texto por defecto para una página se define en el selector body. Ejemplo: body color blue, h1 color green. Alineación del texto. El text align propiedad se utiliza para establecer la alineación horizontal de un texto. Un texto puede ser alineado a la izquierda o derecha, centrado o justificado. El siguiente ejemplo muestra alineado al centro, el texto alineado a la derecha. La izquierda es la alineación por defecto si la dirección del texto es de izquierda a derecha, y la alineación a la derecha es por defecto si la dirección del texto es de derecha a izquierda. Ejemplo: H1 text align center, H2 text align left y H3 text align right. Cuando el text align propiedad se establece como justify, cada línea se estira, de manera que cada línea tiene la misma anchura y los márgenes izquierdo y derecho son rectas, como en revistas y periódicos. Ejemplo: div text align justify. Decoración del texto. El text decoration propiedad se utiliza para establecer o eliminar las decoraciones de texto. El valor text decoration none a menudo se utiliza para eliminar los subrayados de enlaces. Ejemplo: a text decoration none. Los otros text decoration valores se utilizan para decorar el texto. Ejemplo: h1 text decoration overline, h2 text decoration line through y h3 text decoration underline. Transformación de texto. El text transforms propiedad se utiliza para especificar letras mayúsculas y minúsculas en un texto. Se puede utilizar para convertir todo en letras mayúsculas o minúsculas, o en mayúsculas la primera letra de cada palabra. Ejemplo: p.uppercase text transform uppercase, p.lowercase text transform lowercase, p.capitalis text transform capitalis. Sangría de texto. El text indent propiedad se utiliza para especificar la sangría de la primera línea de un texto. Ejemplo: p text indent 50 píxeles. Espaciado de letras. Letter spacing propiedad se utiliza para especificar el espacio entre los caracteres de un texto.
El siguiente ejemplo muestra cómo aumentar o disminuir el espacio entre caracteres. Ejemplo: H1 letter spacing 3 píxeles y H2 letter spacing menos 3 píxeles. Altura de la línea. El line height, propiedad, se utiliza para especificar el espacio entre líneas. Ejemplo: p.small line height 0.8 y p.big line height 1.8. Dirección del texto. Direction, propiedad, se utiliza para cambiar la dirección del texto de un elemento. Ejemplo: div direction .rtl. Espacio entre palabras. Word spacing, propiedad, se utiliza para especificar el espacio entre las palabras de un texto. El siguiente ejemplo muestra cómo aumentar o disminuir el espacio entre las palabras. Ejemplo: H1 word spacing 2.10 píxeles y H2 word spacing menos 5 píxeles. Empezamos con la práctica del tutorial. Aquí veis el primer ejemplo de letter spacing y vamos a empezar a explicar un poco el código. Lo primero, como siempre, vamos a nuestra etiqueta body y vamos a ver el contenido que tenemos. Como veis aquí, en este ejemplo vamos a utilizar dos etiquetas, una que es un H1 y un H2. Y luego en nuestro estilo vamos a ver cómo funciona letter spacing. Por una parte vamos a aumentar en 3 píxeles el espacio y en la otra vamos a disminuir en 3 píxeles el espacio entre caracteres. Por tanto, vamos a ver cómo funciona. Como veis, para aumentar lo único que tenemos que colocar es los píxeles de separación o de espacio, y luego, si queremos disminuir, lo único que tenemos que hacer es poner el signo negativo a los píxeles que queremos poner que se reduzca el espacio. Vamos a ver el ejemplo en el navegador y como veis aquí tenéis la diferencia, la separación entre cada carácter. Como veis es de, aquí lo veis, es de 3 píxeles y en este, como veis, es de menos 3 píxeles. Es cuestión de ir probando y ajustarlo a vuestras necesidades, la separación de los textos. Vamos con el siguiente ejemplo. Line height. Y en line height, como vemos, en nuestro HTML tenemos varias etiquetas P, que son las que vamos a utilizar para el ejemplo de line height. Aquí veis las etiquetas P con el texto correspondiente de cada etiqueta. En una es una etiqueta sin ningún tipo de propiedad, de atributo. La siguiente tenemos un atributo, class, una clase, small, y otra etiqueta con la clase big.
Vamos ahora a nuestro estilo, y en nuestro estilo vamos a utilizar, como veis, las dos etiquetas que tienen clase. La que tiene la clase Small le vamos a poner un Line Height de 0,7, y en la que tiene la etiqueta la clase Big le hemos puesto un Line Height de 1.8. Vamos a ver la diferencia que hay entre ponerle una numeración u otra, más reducida con 0,7 o más grande como 1.7. Pues bien, vamos a ver qué sucede con Line Height. Aquí tenéis la diferencia. Este es el texto normal. Como veis, vamos a verlo primero en el código. Este es el texto normal, como vais a ver, el primero. El segundo es el small, el pequeño, el reducido a 0,7, y el último va a ser el aumentado en 1.8, el texto, ¿vale? Así que vamos al navegador y vamos a ver lo que sucede. Este es el texto normal, como veis aquí, una etiqueta normal P. Esta es la etiqueta small, y esta es la etiqueta big. Como veis, la diferencia de separación del texto. Vamos a por el siguiente ejemplo. TextAlign. Vamos con el TextAlign. En nuestro HTML tenemos una etiqueta H1 con un encabezado, otra etiqueta H2 con su encabezado center left y otra H3 con el de right. Vais a hacer una alineación, como veis. TextAlign ya sabéis que es para alinear un texto, y por tanto lo que vamos a hacer es, en H1 vamos a alinearlo al centro, en H2 vamos a alinearlo a la izquierda, y en H3 vamos a alinearlo a la derecha. Aquí tenéis el estilo que le vamos a dar con CSS. TextAlign 2.center para H1, H2 le vamos a dar un TextAlign 2.left y H3 le vamos a dar un TextAlign 2.right. Vamos a ver la diferencia de los diferentes encabezados. Ejecutamos el archivo y aquí veis la colocación de cada encabezado. Aquí tenéis el H2, el H1, como veis, en la posición centrada, el H2 en la posición de la izquierda y el H3 en la posición de la derecha. Vamos a por el siguiente. Ejemplo de TextAlign con Justify. Ahora vamos a utilizar Justify como alineación. Como veis, tenemos en nuestro body una etiqueta H1, un encabezado o cabecera. Tenemos una etiqueta P donde explicamos para qué sirve TextAlign, Justify, y luego tenemos un div, que es el que vamos a utilizar en este ejemplo, y le vamos a dar todas estas propiedades al div. Un border, 2.1 píxel, solid black, un padding, 10 píxeles, un width, 200 píxeles, un height, 200 píxeles y un TextAlign Justify. Vamos a ver el efecto de Justify en la alineación, en este caso de un div, de un contenedor. Vamos a ejecutar en el navegador y aquí tenéis el ejemplo con Justify.
Como veis, Justify, acordaros, lo hace como si fuera un periódico o una revista. Ajusta todo, como veis, su contenido a los parámetros indicados y bien estructurado, como veis aquí. Vamos a por el siguiente, que es Text Decoration, Text Color. Text Color, vamos a nuestro HTML, tenemos una cabecera H1 y luego tenemos una etiqueta P con un texto. Vamos a nuestro estilo y vamos a ver qué le damos. Lo primero, al body le vamos a dar un color azul y luego a la cabecera H1 le vamos a dar un color verde. Vamos a ver cómo se utiliza en este caso Text Color. No hace falta explicar nada, con verlo directamente en el navegador vais a ver el efecto de Text Color en cualquier etiqueta de HTML. En este caso, tanto en la etiqueta body como en la etiqueta H1 que tenemos directamente en nuestro body. Vamos al navegador y vamos a ver qué ocurre con Text Color. Aquí veis como el texto lo ponemos en verde para la cabecera H1 y en color azul, por supuesto, para nuestra etiqueta P. Vamos al siguiente, que es Text Decoration. En Text Decoration vamos a nuestro body como siempre y en este caso vamos a utilizar un enlace, la etiqueta Anchor con un enlace, y vamos a, en este caso, a no dar decoración a nuestra etiqueta, es decir, lo que vamos a hacer es eliminar la línea que sale en los enlaces cuando utilizamos la etiqueta Anchor de HTML. Poniendo Text Decoration .none, lo que hacemos es eliminar esa rayita que sale en el enlace y le estamos diciendo que no dé decoración, en este caso, a nuestra etiqueta A. Vamos a verlo y aquí tenéis. Ya sabéis que si no pusiéramos esa propiedad, pues saldría una línea, una rayita por debajo de el enlace www.school.com. Ahora vamos al siguiente ejemplo de Decoration, el 2, y aquí, como hemos dicho en la teoría, vamos a utilizar las tres propiedades de Text Decoration: Overline, Line Throughout y Underline. Vamos a verlo directamente en el navegador. Bueno, pues explico un poco lo que hay en el HTML, en el body, y las etiquetas que vamos a utilizar para dar estilo. En este caso el H1, un H2 y un H3, con un mínimo texto para poder ver el efecto que hace en cada etiqueta nuestras propiedades de estilo. En H1, ya sabéis, tenemos Text Decoration Overline, en H2 tenemos Text Decoration Line Throughout y en H3 tenemos Text Decoration Underline. Vamos a ver la diferencia. De hecho, vamos a poner aquí para que veáis Overline. Vamos a poner aquí para que veáis Line.
stroke y vamos a poner aquí underline y vamos a ver qué diferencia hay dependiendo de la propiedad que pongamos de estilo. Guardamos y vamos al navegador a ver qué pasa. Aquí veis la diferencia, overline, quedaría el texto de esta manera, como veis, con la línea, la raya, por encima del texto, la raya de decoración quedaría por encima del texto, la stroke quedaría justo como si fuera en el medio del texto, es decir, como si fuera el tachar un texto, y en underline, como veis, queda por debajo del texto, la línea de subrayado. Vamos al siguiente ejemplo, que este es direction. Eliminamos este, vamos a ver text direction y vamos a ver las etiquetas HTML que vamos a utilizar. En este caso tenemos un div y otro div con clase EX1, que es la que vamos a utilizar para darle estilo, y un texto dentro de ese div. Y si nos vamos a la etiqueta style, vemos directamente que tenemos dado estilo al div con clase EX1. Dentro del estilo que le vamos a dar es direction.rtl. Vamos a ver, mejor que explicarlo, en el navegador cómo funciona la propiedad RTL para dirección. Vamos al navegador y vamos a ver qué ocurre. De dirección, aquí tenéis. Si vemos directamente, como veis, este div es el que le hemos puesto en el lado derecho. Este es por defecto, la dirección por defecto, aquí tenéis, que es el normal. Recapitulamos un poquito para que a lo mejor nos queda claro este ejemplo. Este sería el div que quedaría por defecto, la dirección por defecto, y si ponemos direction RTL, quedaría en el lado contrario, ¿vale?, del navegador. Quedaría a la derecha y no a la izquierda. Quiere decir que la dirección por defecto es posicionarlo en el lado izquierdo, pero si le ponemos esa propiedad que hemos comentado, quedaría en el lado contrario a la que por defecto debería ser, que en este caso sería el lado izquierdo, según lo vemos en el navegador. Siguiente ejemplo, que es text indentation. Y text indentation, aquí vamos a utilizar una etiqueta P con un texto bastante largo, como veis, y lo que vamos a hacer es utilizar text indent y le vamos a dar 50 píxeles. Vamos al navegador y directamente vamos a ver el efecto que hace este tipo de propiedad de CSS. Indentation, y aquí tenemos cómo indentamos. Como veis, dejamos el texto de esta manera, es decir, tabulamos un poquito lo que es el principio
del texto, principio del texto, y luego ya el texto va colocándose en el navegador, pero siempre posicionando las primeras letras un poco hacia adelante, dejando una tabulación, un espacio, como veis aquí. Vamos a Text Transformation, y aquí, como veis, tenemos 3 etiquetas P que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar uppercase para colocar en mayúsculas el texto, lowercase en minúsculas y capitalize para poner en mayúsculas la primera letra. Vamos a ver, primero utilizamos estas 3 etiquetas P. Primero, como veis, etiquetas P con distintas clases: la clase uppercase, otra etiqueta P con clase lowercase, otra etiqueta con clase capitalize. Y aquí en el estilo, como veis, tenemos dados las propiedades a cada etiqueta que veis aquí. En una, como veis, ponemos 3 text transforms uppercase. En la siguiente etiqueta P le vamos a dar un text transform lowercase, y en la siguiente, la tercera etiqueta P, le damos text transform capitalize. Vamos a ver cómo queda cada cosa, ¿vale? De hecho, aquí vamos a poner las propiedades para que ahora veamos la diferencia de cada propiedad. Vamos al navegador y aquí veo la diferencia. Uppercase, acordaros, mayúsculas; lowercase en minúsculas. Si veis el ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Como veis, en la primera, menos la primera, que está en mayúscula, el resto está en minúscula, con lo cual uppercase lo que hace es poner en mayúscula todas. Lowercase es ponerla en minúscula. Como veis, hay una en mayúscula, que es esta, como empieza el párrafo, this. Y si veis en el ejemplo, el this que está en mayúscula lo pone en minúscula. El resto, como está en minúscula, no tiene que cambiar nada más que la primera letra del texto. Y en la siguiente, capitalize, ahí tenéis el ejemplo. Pone, como veis, la primera letra de cada palabra en mayúsculas, con capitalize. Acordaros, primera letra de cada palabra del texto en mayúsculas. This is shown text capitalize. Todas las letras, como veis, la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Vamos a por el siguiente y último, word spacing. Word spacing, vamos a ver su efecto. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar 2 etiquetas de encabezado, H1 y H2, y al H1 le vamos a dar un word spacing de 10 píxeles y en la H2 un word space de -5 píxeles. Vamos a ver la diferencia, ¿vale? Así que vamos al navegador y ahora explicamos un poquito. Word spacing, a ver la diferencia. El espacio entre cada palabra, ahí lo veis. El H1
lo hemos especificado 10 píxeles de separación y en el otro menos 5 píxeles. ¿Veis el efecto? En una separación entre palabra y palabra de 10 píxeles. Aquí veis el ejemplo, 10 píxeles, 10 píxeles y 10 píxeles, ¿vale? Y aquí al poner menos 5 píxeles lo que hace es juntarse todas las letras, todas las palabras, mejor dicho, del párrafo. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con otra propiedad CSS